tenemos la imagen compartida. Claro que sí. Ok, vaya, bien. Entonces, el día de ayer nosotros estábamos estudiando los arreglos, ¿sí? Los arreglos. Pero aunque ustedes ya hayan estudiado arreglos, los estábamos viendo como estructura de datos, porque cuando nosotros empezamos con ellos no nos habíamos dado, no nos dábamos cuenta de ello. Los arreglos son estructura de datos fundamental. Es una estructura de datos porque nos permite almacenar y organizar elementos adentro de sí mismo para su gestión. ¿Okay? Yo puedo luego recuperarlos, puedo luego mover los elementos, puedo mandarlos a imprimir. Al final nosotros nos quedamos con cómo declarar y cómo inicializar los arreglos, que depende del lenguaje de programación, la sintaxis. Pero arreglos, todos los lenguajes de programación tienen. Algunos extienden el concepto de arreglos y tienen bolsas, como Smalltalk, tienen bolsas, tienen back, otros tienen sets, ok, Kotlin tiene set, si mal no recuerdo, la nueva versión de Java creo que también tiene set, Python también tiene set para los datasets cuando ustedes están utilizando Panda y estas librerías. Entonces, la cuestión aquí no es qué es el arreglo, porque ustedes ya saben lo que es un arreglo. La cuestión es ver el arreglo como estructura de datos y estar conscientes de dónde lo vamos a implementar. Porque vale, ustedes no son literales. Hago un sistema que me lea 10 números. Ah, ok, un array. Perfecto, sí. Pero en la vida real, en un sistema completo, ¿dónde voy a ocupar un array? En un sistema de expedientes clínicos, en un sistema de matrícula, en un sistema de alquiler de vehículos, de ventas de entradas para una función de cine, de teatro. ¿Dónde utilizo los arreglos? ¿Dónde utilizo estas estructuras de datos y dónde no? Y es que hay algo bien interesante. Acordémonos que la ventaja de los arreglos es que dada su naturaleza de continuidad de memoria, me permitía a mí el uso de índices para encontrar de manera constante cualquier elemento. ¿Por qué de manera constante? Porque acceder al elemento X simple y sencillamente era a la posición inicial en memoria RAM, sumarle X multiplicado por el tamaño del tipo de dato. Entonces, independientemente del valor de X, esta suma y este producto siempre se hacía. Entonces, eso a mí me da un orden constante para poder acceder a los elementos del array. Esa era una gran ventaja. Es una estructura de datos donde acceder de manera aleatoria a los elementos es constante. Como lo declaro de manera estática, al inicio yo declaro el array, pues yo ya reservé todas las posiciones de memoria. El problema está al momento de hacer búsquedas. Es que pensemos, o sea, yo tengo un arreglo de 3 posiciones, 0, 1 y 2. Quiero saber si el número 5 está en ese arreglo. Lo que usted hace, usted que puede ver, recorre y aún así pudiendo ver, recorre el array y dice, sí, aquí está el número 5. La computadora no puede. La computadora va a venir y le va a decir, hey, vos sos 5. No, hay más elementos, sí. Hey, vos sos 5. No, hay más elementos, sí. Hey, vos sos 5, sí. Hey, jefe, he encontrado un 5 en el array. Lo tiene que recorrer. Entonces, sí, para mostrar un elemento, me daba igual el tamaño del arreglo. Para buscar un elemento, ahí es difícil, porque voy a tener que recorrer uno por uno las posiciones del arreglo y hacer comparaciones hasta que encuentre el elemento que estoy buscando. Por ello, y para facilitarnos las tareas, se han creado algoritmos que los vamos a estudiar a detalle más adelante. Pues sepan que hay algoritmos lineales, que precisamente es eso que acabamos de hacer, examinar cada elemento hasta encontrar una coincidencia y recuperar ya sea el elemento o la posición en la que se encontró el elemento. Pero también hay algoritmos que utilizan una lógica binaria. Binaria porque dividen el intervalo de búsqueda en fragmentos. No se preocupen con esto, lo estudiamos más adelante, es parte del contenido,
Pero hay una pega, y es que yo requiero que mi array esté ordenado. Eso nos lleva a otra consideración. Ordenar un arreglo me va a requerir tiempo, porque tengo que estar colocando el número, el elemento, en la posición correspondiente. Entonces, sí, leer de un arreglo es súper fácil. Grabar información en un arreglo es compleja. Ordenar un arreglo, buscar elementos en un arreglo, eso ya es complejo. Y cualquiera me dirá, espérese, espérese, pero ¿cómo que insertar elementos en un arreglo es difícil? Sí, claro, vea, es que usted viene de un programa donde lea 5 frutas. Ah, entonces usted venía y utilizaba un ciclo determinista, ¿se acuerdan cuál es? El for, y decía, ok, por una variable interna que generalmente se llama i, por índice, de 0 a 4, o 0 menor que 5, pues lea el elemento en la posición 0, lea el elemento en la posición 1, lea el elemento en la... Ok, usted lo va haciendo en el instante de manera secuencial. Pero si usted tiene un formulario y usted agarra la información y la tiene que insertar, ¿dónde sabe usted cuál es la última posición disponible? ¿Cómo hace esa inserción? Y luego, si yo elimino, porque es que piensa en esto, yo puedo decir, ok, yo puedo decir que yo tengo un arreglo, ok, yo tengo un arreglo y tiene posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7, ok. Tengo 8 elementos, ¿bien? En un inicio, yo inicializo todos estos elementos en 0. Entonces, todos los elementos tienen 0. Todos los elementos tienen 0. Pero de repente vengo y le digo al usuario que si quiere ingresar elementos. Y el usuario dice que sí. Ingresa el 3, ingresa el 2, ingresa el 0, ingresa el 5. La pregunta aquí es, ¿cuántos elementos ha ingresado el usuario? Si yo pregunto cuántos elementos tiene el arreglo, obviamente tiene 8. Pero en la práctica, ¿cuántos elementos he usado? Usted va a decir, ah, ok, hemos usado 4 elementos. Si luego vengo y digo, ¿cómo identifico yo que he borrado un elemento? Por ejemplo, viene él y elimina el 2. Si yo lo pongo en 0, aquí ya se me complica, porque este no lo ha borrado, este no lo ha borrado y este no lo ha borrado. Pero si usted viene y me dice que el 0 son números borrados, me está diciendo que el usuario solo ingresó el 3 y solo ingresó el 5, porque usted no está tomando en cuenta este 0 como valor no agregado. Entonces, eliminar realmente tiene un problema, porque cuando nosotros eliminamos, si yo elimino este 0 de acá, ¿ok? Este número 2 de acá, pues el 0 pasaba para acá, el 5 pasaba para acá y todos estos números quedaban con 0. Y en vez de haber quedado aquí, yo quedaba acá. El control de espacios utilizados en un arreglo ya es algo completamente ajeno al arreglo. Yo tengo que crear un mecanismo para poder agregar o para poder agarrar eso. En su curso de bases de datos, ustedes ya estudiaron la creación de tablas. Ya mediante DML, usted pues use database, create table y le ponen la tabla y le ponen la columna con el tipo de dato y definen llaves primarias. Hay una disputa entre programadores y administradores de bases de datos. Generalmente los programadores siempre piden que las llaves primarias sean autoincrementales. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? El autoincremental nunca se va a repetir, que no sé qué y que no sé cuánto. Pero en normalización, un campo que definitivamente no pertenezca a la entidad, no lo debo de incluir. Entonces, la persona que desempeña el cargo de administrador de bases de datos le va a decir, no, es que la llave primaria puede ser un campo varchar, puede ser un campo float, puede ser cualquier cosa que yo sepa que no se va a repetir. Si es algo autoincremental,
0, 1, 2, 3, 4, y yo elimino este registro, obviamente la base de datos cuando sigue ingresando ya no va a utilizar este número. Ese número se pierde, pero vuelve a hacer lo mismo. Corremos todos los elementos hacia la izquierda. ¿Y cómo nosotros hacemos eso? Ese control del desplazamiento de los elementos, porque volvemos a lo mismo. Si yo tengo un arreglo de 10 posiciones y yo elimino el elemento en la posición 2, ¿okay? Significa que de la posición 3 al elemento en la posición 10, yo voy a tener que desplazarlos una posición. Yo aquí hice 9 desplazamientos. Pero si yo tengo un arreglo de 1000 elementos y borro a este señorito de acá, de la posición 2, el que tiene el índice 1, yo tengo que mover 998 elementos. Y ahí ya no es eficiente. La estructura de datos ya no es eficiente. Ustedes generalmente se les acostumbra en el afán de mantener entrada, proceso y salida a guiarse por esto y a pensar en el algoritmo. ¿Saben cuándo usar un arreglo? Claro que sí, pero las implicaciones de manipular ese arreglo no las dimensionan. Si les piden hacer un sistema más complejo, se van a encontrar con un montón de cosas que dicen, hey, no lo puedo hacer. No tiene sentido, ya pueden programar. Ya pueden programar de manera estructurada. Deberían de poder hacer un montón de programas. Simulaciones, videojuegos, puntos de venta, sistemas contables. Claro, a muy bajo nivel y todavía utilizando la terminal, la ventana Command, pero deberían de poder. Y se encuentran que, hey, aquí hace falta algo. Sí, les hace falta estructuras de datos, que es lo que estamos estudiando ahora. Entonces, los arreglos, yo ya sé que voy a tener que utilizar algoritmos para su ordenamiento y poder hacer búsqueda y recuperación eficiente, así como insertar de manera eficiente y desplazar a los elementos dentro de él. Vamos a utilizar algoritmos para ello. Parte de algoritmo lo veremos más tarde. Los arreglos con todo y todo son increíbles porque son eficientes, optimizan el tiempo de acceso y optimizan el manejo de memoria aleatoria. Todo eso gracias a que cuentan con un índice. Y además, nadie aquí podrá estar en desacuerdo con el hecho en que son fáciles de implementar, de programar y de comprender. Todos entendemos que es un arreglo, ya sea que tengamos una representación gráfica o no, entendemos que es un arreglo. Podemos identificar y estimar los momentos en que los vamos a utilizar. Las desventajas, en primer lugar, son estáticos. No puedo cambiar el tipo de valor que están usando. En segundo lugar, tienen un tamaño fijo. Y a menos que yo utilice el heap, que lo vamos a ver después, es cuando yo tengo memoria dinámica y el tiempo de ejecución, a menos que yo modifique esto, me voy a quedar con un tamaño. Yo había pedido 10 elementos, 10 espacios de memoria voy a tener. Cualquier otra cosa va a tener un error de stack overflow, desbordamiento de pila. Y ojo con pila, que pila lo vamos a estudiar más pronto de lo que ustedes imaginan. Entonces, hablando de pilas, que pila precisamente, spoiler, es un TDA, en la primera semana, después de haber hablado de ingeniería de prompting, tocamos la teoría de qué era una estructura de datos y hablamos de este señorito, de un TDA. Un TDA es una descripción de un tipo de datos que especifica qué operaciones se pueden realizar. No indica cómo se van a hacer, pero sí me dice qué operaciones van a tener. El conjunto de operaciones que yo puedo realizar sobre los datos se conoce como interfaz. Acuérdese, la Universidad de Oxford define interfaz como la frontera entre dos medios. Una interfaz, por ejemplo, es la interfaz de su teléfono celular, piénselo, la pantalla, los sensores, los botones.
Entonces, si yo voy a tener una estructura de datos, ¿cómo voy a manejar yo esa estructura de datos? Tengo que programar una interfaz, un conjunto de funciones para interactuar con ello. 1974, John Gutak propuso el término, el modelo matemático de TDA, de tipo de dato abstracto. Solo un año después, Barbara Liskov crea un lenguaje de programación llamado CLU, y en ese lenguaje CLU implementa los TDAs. Bien, conceptos claves. En primer lugar, vea la fecha. En su curso de bases de datos, usted pudo ver que en esta década estamos hablando del modelo de datos relacional y comenzamos a hablar de entidad-relación. Comenzamos a hablar de entidades. Ojo con esto, de entidades. Y a finales, esta parte de acá, acercándonos a este señorito de acá, es cuando nosotros ya tenemos el paradigma de programación orientada a objetos. ¿Ok? Programación orientada a objetos, eso es en inglés, y todo se está dando alrededor, todo se está dando alrededor de lo que está pasando acá, de estructuras de datos y de este tipo de cosas. Bien, ¿qué necesito yo que usted sepa? Que un TDA, matemáticamente se decía representación más operaciones. Nah. TDA es una estructura de datos, o al menos una estructura de datos, variables, van juntas, tengo variables mezcladas con estructuras de datos, y un conjunto de operaciones para trabajar con esos datos. Es decir, yo tengo datos que pueden estar representados mediante estructuras de datos, mediante variables o combinación de estas cosas. Pero un TDA son datos junto con funciones para trabajar con esos datos. Entonces, pensemos en nuestro señorito vector, ¿ok? Pensemos en el vector como tal, claro que sí. Quiero cerrar esto. Okay, lo cerramos. Bien, perfecto. Creo que todos ven bien acá. Si alguien no ve bien, levante la mano para hacerlo un poquito más grande, pero creo que ahí estamos bien. ¿Okay? Y ustedes no tienen la pizarra, entonces voy a poner esto aquí. Bien, ok. Entonces, inicialmente vamos a crear una variable global. Vamos a crear una estructura de datos. Vamos a crear un vector. Y vamos a decir, por ejemplo, este que me sugiere aquí Wilson. Tengo un vector de 5 elementos con los números del 1 al 5. Bien, es válido. Es una estructura de datos. Como es una variable global, todas las funciones lo pueden ver. Pero no lo inicialicemos con estos valores, inicialicémoslo todo con 0. ¿Ok? Aquí venía lo primero. Usted decía que iba a leer los números que pertenecían a ese vector. Pues usted hacía un for desde igual a 0 hasta tamaño del vector y luego venía y decía ingrese un número y lo leía en la posición de su i. ¿Y sabe qué? No está mal. Pero eso funciona si el vector está vacío y yo lo comienzo a leer desde ahí. Algo que nosotros no habíamos dimensionado. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Podemos crear una variable que se llame tamaño, ¿ok? E inicializar esta variable con 5. Y luego decir que, inicializamos esta variable con 5. Y luego decimos que vamos a tener un vector que es de ese tamaño. Bien, ahí lo tenemos, parece bien, no hay ningún problema, ¿ok? No hay ningún problema. Ahora, esto sería ideal que fuera una constante. Y si es una constante, que esté escrito en mayúscula. ¿Bien? Así, ok. Tenemos acá y aquí vamos a cambiarlo a mayúscula. Me parece bien. ¿Sí? Hasta ahí no tenemos ningún problema. Ya podemos manejar el tamaño. ¿Qué pasa si yo quiero meter una función? O sea, si yo quiero colocar un número dentro de ese vector, pues vamos a crear una función. Piense en un nombre descriptivo para la función y piense en el parámetro
que debería de recibir esa función. Visualícelo. ¿Cómo lo haría usted? En cuanto yo ponga un nombre lo suficientemente descriptivo, la IA me va a completar el código. Pero pensemos, o sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Insertar. Si está en inglés, add, pero no, pongamos insertar. ¿Ok? Entonces vamos a poner, no retornamos un valor y vamos a insertar un número o insertar un elemento. Podríamos escribir elemento completo, ¿ok? Un elemento. Y vean qué es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a recibir un elemento, ¿ok? Pero este insertar elemento, ¿ok? Este insertar elemento, ¿qué es lo que está haciendo? Me inserta un elemento al final del vector. Piense en esto. La lógica es que yo inicialicé el vector con los elementos en 0. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Voy a recorrer ese vector. Si vector en la posición i es igual a 0, entonces en esa posición grabe el elemento. Y eso es lo que va a ir haciendo. Donde hay un espacio vacío, va a meter el elemento. Pero tenemos un serio problema. ¿Qué pasa si el usuario quiere ingresar el número 0? Si el usuario quiere ingresar el número 0, este código no va a servir. Bien, son consideraciones que hay que tener. Sí, la IA me puede generar código, pero todo lo que está alrededor del código es responsabilidad de ustedes. Entonces, ¿sabes qué? Me parece muy buena sugerencia, pero no gracias. No te metas. Ahora, yo voy a decir insertar elemento y voy a decirle en la posición en que yo quiero insertar el elemento. Entonces, obviamente, mientras la posición esté entre 0 y el tamaño del vector, vector en esa posición va a ser elemento. Si yo estoy colocando una posición fuera de rango, pues me va a decir fuera de rango. Y genial, hemos creado insertar elemento. ¿Qué otra cosa podríamos hacer nosotros? Bueno, podemos mostrar todo el vector. Podemos mostrar vector, claro que sí, ¿ok? Y aquí lo que vamos a hacer es un for recorriéndolo y mostrando todo el vector. Ya podemos insertar elementos, ya podemos mostrar el vector. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Piénselo. ¿Qué otra operación podríamos agregar nosotros para manipular o para trabajar con este vector? Podríamos buscar un elemento. Yo tengo un conjunto de personas y quiero saber, por ejemplo, si Stephanie está en el grupo. ¿Ok? Eso es algo que yo hago cuando tengo un grupo de elementos. Ahora, ¿cómo sería esa función? ¿Qué nos regresaría? Piénselo. Ustedes ya programan. ¿Qué sería lo obvio, lo lógico que nos regresara esta función? Bueno, podríamos ver si existe ese elemento en el vector. Entonces, vamos a decir booleano, buscar elemento que recorra todo el vector y una vez que lo encuentre, si es que lo encuentra, me retorne true. Consideraciones, no está contando cuántas veces está ese elemento en el vector. Solo quiero saber si está. Ajá, y si ese elemento está, ¿qué es lo que yo ocuparía? Pues la posición en la que está el elemento. Entonces, y obtener posición, ¿ok? Del elemento y le mando el elemento. Por default, este retorna -1 porque acuérdense que el índice del arreglo empieza en 0.
Entonces aquí sí tiene lógica regresar -1. Retorno -1 o cualquier número negativo si definitivamente no está en el arreglo. Y vean qué interesante. Ahora no solo tenemos un arreglo, sino que tenemos funciones para trabajar con ese arreglo. En el sistema, usted no tiene solo secciones. Puede agregar una sección, buscar una sección, modificar una sección, eliminar una sección. Spoiler, eso se llama CRUD y usted lo va a aprender para hacer gestión a las tablas en bases de datos. Entonces, yo no solo es la estructura de datos como tal, porque vaya, este vector, no solo tengo el vector aquí, sino que también tengo una constante llamada tamaño. Necesito las dos. Estas funciones van a funcionar o van a operar con estos elementos. Pero eso me tiene un problema. Eso me tiene un problema. Obviamente, como estos son variables globales, todas las funciones las pueden ver. ¿Qué pasa si estas variables no estuvieran acá, sino que estas variables fueran locales? Porque no necesariamente voy a tener yo variables globales. Cuando yo tengo eso, entonces las funciones ya cambian. No sabe quién es tamaño, no sabe quién es el vector. Entonces, insertar elemento siempre va a necesitar el elemento. Siempre va a necesitar en qué posición. Ahora ocupo darle el vector, ¿ok? Y aquí es interesante porque yo solo puedo hacer esto, ¿ok? El vector y el tamaño, ¿ok? Pongámosle tamaño, ahí sí, o solo pongámosle TAM para decir tamaño, y ahí ya me cambia la cosa. Aquí me tiene que sugerir hacer los cambios hacia adentro. Esto ya no va a ser tamaño, debería de sugerirme este menor de acá, tam, ¿ok? O sea, aquí vamos a poner menor que tam, y este vector pues se llama igual, no hay ningún problema. Ah, pero vean, le estoy pasando como parámetro el vector y el tamaño del vector. Para mostrar vector, él automáticamente ya me corrigió. Ok, para mostrar un vector vamos a necesitar qué vector querés mostrar y cuántos elementos de ese vector. Para buscar un elemento, también necesito pasarle el vector y necesito pasarle el tamaño. ¿Ok? Son cosas que yo ocupo hacer. Y para obtener posición del elemento, pues entonces también voy a ocupar pasarle el vector y también voy a ocupar pasarle el tamaño. Porque no son variables globales, son variables locales. Cuando nosotros decimos que vamos a pensar en las funciones sin preocuparnos por la implementación, es precisamente esto. Yo forzosamente tengo que insertar un elemento. Mecanismos para insertar el elemento hay muchos. Ya vimos dos, considerando la estructura de datos como una variable global y ahora considerando la estructura de datos como una variable local. No me importa cómo lo voy a hacer. La naturaleza del sistema me va a ir dando esas especificaciones. Lo que yo ocupo son las funciones. Insertar un elemento, mostrar el vector, buscar un elemento dentro del vector, obtener la posición de un elemento en el vector. Esas son cosas que forzosamente yo necesito hacer cuando yo tengo el vector. Entonces, no solo estoy hablando de que tengo los datos, ¿ok? Ya no estoy diciendo que tengo los datos, sino que tengo las operaciones para trabajar con esos datos. Acceso mediante índice, modificar en una posición específica, recorrer por completo, buscar elementos, sacar el promedio, sacar una suma. No solo es tener la estructura de datos, sino qué funciones voy a tener yo para trabajar con ellos. La ventaja de este señorito de aquí
Es que ya sabemos que gracias a los índices el acceso es casi inmediato. La desventaja, la inserción y la eliminación es ineficiente. Porque entonces, acá yo estoy diciendo que voy a insertar, pero ¿cómo sé yo en qué posición insertarlo? Voy a ocupar un mecanismo que me diga a mí qué posición es la siguiente. Y cuando yo elimine una posición, ¿ok? No tengo que desperdiciar espacio. Tengo que correr los demás elementos a la izquierda. Y ese tipo de mecanismos ustedes lo tienen que programar. No me preocupa. Se va a tener que hacer. ¿Ok? Se va a tener que hacer. La cuestión es hacerlo de manera eficaz y eficiente cuando me toque programarlo. Porque yo puedo venir perfectamente también y vamos a hacer un poco de polimorfismo. Vamos a crear void, insertar, ¿ok? Insertar elemento al final, ¿ok? Elemento al final y aquí lo tenemos. Tenemos el elemento, un vector y un tamaño. Me lo va a insertar no en la posición final, en la última posición disponible. Pero para eso yo tuve que haber definido un criterio de cuando una posición está vacía y cuando una posición está llena. Puedo venirme más todavía osado y decir que voy a insertar elemento al inicio. Insertar el elemento al inicio, miren que ni siquiera me sugiere el código, ya lo está pensando, aquí ya lo pensó. Lo que va a hacer es desplazar todos los elementos a la derecha y dejar sola la primera posición, porque quiero insertar al inicio. Es decir, si no me estoy dando a entender, si yo tengo este vector acá, ¿ok? Y tengo de esta manera, este es posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 índices, perdón. ¿Ok? Entonces digamos que todos están inicializados con 0, porque vamos a utilizar el 0 como un valor vacío. Entonces vengo y yo le digo, ok, vector, insertame al final el número 3. ¿Cuál es el final? Pues este, porque el vector estaba vacío. Después yo le digo, insertame al final el número 5. Pues va a venir él y lo va a insertar acá. Pero ¿qué tal que yo venga y le digo, insertame al inicio el número 9? El inicio es este de acá. Para poder insertar el 9 acá, vean el relajo que hay que hacer. Hay que mover 5 para acá. Movemos 5 para acá. Hay que mover 3 para acá. Ahora este ya quedó vacío, colocamos el 9. Solo moví 2 elementos. Si ahora quiero insertar el 18, por ejemplo, tengo que mover el 5 para acá, tengo que mover el 3 para acá, tengo que mover el 9 para acá y tengo que colocar el 18. Si este es un arreglo de 1000 posiciones y tenía 600 espacios ocupados y quiero meter un elemento al inicio, tengo que mover esos 600 a la derecha, uno por uno. Por eso es que la inserción y la eliminación son ineficientes. ¿Bien? Ok. Otra consideración más que yo quiero que tengamos sobre esto. Acá tengo insertar elemento al final, insertar elemento al inicio, mostrar vector. Ok. Yo puedo perfectamente decirle a una IA, utilicemos Kimi, que ayer fue premiado por decir que era mucho más eficiente que Cloud, mucho más barato, y digamos, programa en C++ que mediante en C++ estructurado, porque si no me lo va a tirar el listado de objetos, que mediante funciones me permita en un vector, y le vamos a decir acá, vector, agregar elemento al final, agregar elemento al inicio, mostrar el vector, claro que sí, buscar un elemento y obtener la posición de un elemento. Ya no quiero escribir. Ah, algo más, espérate.
Algo más, no usar librería, no usar librería vector antes de que se te ocurra utilizarlo. ¿Ok? Vamos para acá y le vamos a dar que se ejecute. Obviamente la IA lo va a hacer y lo va a hacer bien. Vean, comienza creando una constante entera llamada max para el tamaño máximo del arreglo. Luego comienza con las funciones. Agregar posición. Vean, recibe un arreglo, recibe por referencia una n, luego un valor y una posición. Esta n habría que ver más adelante que va a ser el tamaño del array, obviamente va a ser el tamaño del array. Desde que decimos tamaño es actual, se pasa por referencia, bien, y eso es a lo que va, ¿ok? Me parece bien, ya sé que es el tamaño. Ahora tenemos agregar al final, ¿ok? Agregar al inicio, muy bien, mostrar los elementos. ¿Lo va a hacer? ¿Un aplauso? Pues no, porque ya sabíamos que lo iba a hacer. Pero pensemos en consideraciones de seguridad. Que por eso ahí es donde el bytecoding se rompe. Nosotros como expertos en tecnología, como gerentes de tecnología, como gestores de la tecnología, estamos haciendo un sistema y vamos a considerar otras cosas. Por ejemplo, yo quiero insertar un elemento. Entre el formulario en que yo le pido al usuario que ingrese un elemento y la instrucción de ingresar un elemento, podrían pasar muchas cosas. Lo mejor sería definir esto como constante. Este elemento quiero que lo hagas en esta posición. Tamaño es una constante, pero aquí estamos pasando un valor local, es un paso por valor. Entonces aquí ya le hago el paso por referencia. Como es una constante, no me lo va a modificar. Acá lo tengo. Hago un paso por referencia. Ahora, vector, pasa algo bien interesante. Los vectores no se pasan por valor. Realmente tampoco se pasan por referencia. Pero para facilitarles a ustedes esta parte, vamos a considerar que los vectores se pasan por referencia. Como yo le voy a modificar la estructura agregándole un elemento, no lo puedo poner constante. Y no tiene sentido que le mande la dirección, no tiene sentido que le mande la dirección, vean que da error, porque por la parte de abajo ya se trata como si fuera una referencia. Ok, insertar elemento al final, voy a poner lo mismo. Constante el elemento, constante y el tamaño, ojo, el tamaño no necesito que sea una constante porque ya lo es, lo paso por referencia. Elemento al inicio, pues exactamente igual. Yo no quiero que de allá a acá se cambie lo que le estoy mandando. Ahora, mostrar vector sí puedo ponerlo como constante, porque la función lo único que tiene que hacer es mostrar los elementos. Como solo tiene que mostrar los elementos, estoy protegiendo el vector, que no haya cambios. Lo mismo en buscar. Voy a proteger el vector porque solo lo voy a consultar. Voy a proteger el elemento a buscar porque solo lo voy a consultar. Voy a evitar hacer copia de valores pasando una constante o una variable por referencia. ¿Ok? Estas consideraciones no las tenía la IA. Las estamos colocando nosotros como mecanismos de seguridad. Más nada. Bien. 1:45. Espero haberme dado a entender. Espero que lo hayan disfrutado. Agradezco muchísimo su atención. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio. No olviden protector solar y bálsamo labial. Nosotros nos vemos mañana.